primer teléfono. San Marcos 11, 24, 25. Habían más, pero me enfoqué en ese. Y me fui a buscar una Biblia que yo tenía ahí. Como dice, la desempolvé. San Marcos 11, 24 dice: todo lo que pidieres orando, creed. Bendito Dios. Creed. 25. Pero antes que vayas al Padre, perdona y pide perdón para que vuestro Padre que está en el cielo perdone vuestros pecados. Con todo lo que tú tenías albergado en Mira, tu yo me corazón. quedé sentada. Yo no sabía, porque uno odia, pero uno no sabe. Yo me acuerdo que me arrodillé y alcé mis manos. Yo alcé mis manos y le dije: ¿así me querías ver? Bueno, aquí estoy. Aquí estoy. Y yo no sé, yo solo dije así: aquí estoy, aquí estoy. Así me quería ver, aquí estoy. Y me acordé de la palabra que había leído. Y le dije: Señor, tengo odio. Yo odio a mi papá. Yo odio a mi mamá. La odio por esto, por esto, por esto. Y empecé a decirle al Señor, pero tal cual, ¿por qué yo odiaba? Odio a mi papi por esto. Y empecé a decirle al Señor: yo lo odio por esto, por esto, por esto. Bendito Yo odio a Dios. mi tía por esto, mis primas. Y empecé a sacar todo. Era algo que tenía tan dentro. Mira, yo saqué cosas y le digo: Señor, yo los perdono. Y yo les pido perdón a mi mamá, yo le pido perdón a mi papá. Señor, yo los perdono. Y empecé a orar: Señor, llévate a mi hija, llévatela, te la entrego. Llévatela, te la entrego, pero yo no la quiero ver sufriendo más, Señor. Dios me les bendiga. Le damos una calurosa bienvenida a este su programa Por Su Gracia. Damos gracias al Señor porque Él ha permitido, ¿verdad?, que poner en el corazón de mi hermana Lina este programa que sabemos que ha sido y que seguirá siendo de gran bendición para todos los que los escuchen. Y hoy tenemos una invitada súper especial, mi hermanita Gina. Dios te bendiga. Amén. Bienvenida. Amén. Y pues, para los que te están viendo, hay muchos que te conocen, otros que no, te voy a preguntar, a pedir que des una pequeña descripción, no sé, de quién tú eres, que hagas una introducción para que la Ok. gente sepa. Mi nombre es Gina María Rodríguez, soy de Honduras. Vivo en Cayman Island hace 14 años, voy a cumplir 15 años de vivir acá. Y bueno, le sirvo al Señor. ¿Dónde te congregas, Gina? Me congrego en la iglesia Tabernáculo Monte de los Olivos, mis pastores Giovanni y Carolina Mesa. Amén, gloria a Y Dios. estoy ahí desde que la iglesia comenzó de cero. Gloria a Dios, Sí. gloria a Dios. Bueno, pues, como sabemos, este programa, Por Su Gracia, es basado en testimonios. Testimonios que sabemos que el mundo está lleno. Sabemos que por su gracia nosotros no hemos sido consumidos. Por su gracia muchos son salvos, son sacados de las tinieblas a su luz admirable. Muchos son restaurados, sanados, limpiados, sacados de lo más bajo, de lo más duro, de lo más difícil. Y hoy no es la excepción. Hoy nuestra hermana Gina va a compartir con nosotros su testimonio. Entonces, mi hermanita, comienza, siéntate en casa, cómoda, ¿verdad? Gracias. Y dinos un poco de tu testimonio, desde tu infancia. Bueno, yo, como les dije, soy de Honduras. Nací en un pueblo que se llama Jutiapa, Atlántida, a 30 minutos de La Ceiba. Pues crecí en un hogar muy bonito, muy familiar. Mis padres eran unas personas que en mi niñez yo admiraba mucho. Fui muy apegada a mi mamá, porque a pesar de su juventud, ella me tuvo cuando ella tenía 15 años. Wow. Y entonces también una mujer con un pasado muy duro. Sus padres murieron cuando ella estaba muy chiquitica. Ella fue criada por sus padrinos. Y bueno, ella me cuenta de que la situación hizo que ella se fuera con mi papá, ¿verdad? Mi papá, una persona que
que yo compartí muy poco con él, ¿verdad? Somos 5 niños, yo soy la mayor de 5, y entonces de mis recuerdos de mi papá, pues que él estaba embarcado y pocas veces lo miraba cuando llegaba porque era un hombre alcohólico, ¿verdad? Y entonces por eso fuimos muy apegados a mi mamá. Bueno, crecimos en ese pueblo, éramos muy felices. Yo me acuerdo que yo era tremendísima. Wow. Imagínate, éramos de los que jugábamos arriba de los árboles, con mis primos, porque me crié con otros primos de una tía también, madre soltera, en la misma casa, que ella también tenía 5 hijos. Y entonces, para mí, ellos son mis hermanos, porque nos criamos en la misma casa. Y Gina, y disculpa la interrupción, y claro, tú das los detalles que puedas dar sin entrar en ningún ámbito que no debas. Ajá. Pero creciendo con tu papá, por ejemplo, que mencionaste que era un hombre borracho, ¿cómo fue? Yo sé que me dijiste que por eso, o nos dijiste que por eso te apegabas a tu mami, pero ¿había violencia dentro del hogar o era un hombre borracho que simplemente... Bueno, pocas veces vi violencia, sí sabía que, porque él se perdía, él llegaba a veces en la madrugada y nos despertaban que llegó papá y todo era alegría. Al siguiente día él se iba con sus amigos y ya no lo volvíamos a ver hasta una semana antes de que él se fuera otra vez, porque él se iba por 2 años y así. Entonces estaba, pero no estaba realmente. Exactamente, y si lo mirábamos, nosotros teníamos que irnos, o sea, en el pueblo era muy pequeño, y si lo mirábamos que estaba con su amigo, nosotros no podíamos irlos a saludar, porque se molestaba, o vayan para casa, y eso. O sea, pocos recuerdos tengo de mi papá en mi infancia, de mi mamá muchos. Era una persona que a pesar de su juventud, era muy amorosa, pero muy estricta. O sea, que nosotros, ella nos enseñaba mucho. Y las cosas que yo sé, mi mamá nos enseñó, por ejemplo, a respetar a los mayores, a callarse cuando los mayores hablan y todo eso. Creo que ya Dios iba preparando, ¿verdad? Para yo también. Para lo que ibas a hacer. La que iba a hacer. Y entonces, bueno, llegó el momento en que yo no estaba muy pequeña, yo no comprendía, pasaban muchas cosas, miraba muchas cosas como infidelidades de mi papá, de mi mamá. Ya mi mamá también se había metido a beber con sus amistades. Oh, wow. Entonces era algo de que yo iba creciendo en ese ambiente. Y bueno, tengo una hermana, Isaura, que ella nació con un síndrome que es muy raro. En ese momento yo no lo entendía ni lo comprendía. Yo sabía que ella estaba enferma porque la llevaban a Tegucigalpa, a los médicos. En ese entonces en Honduras solo había un endocrinólogo. Entonces miraba que a mi hermana la llevaban. Sí le miraba los cambios físicos a mi hermana, pero yo no entendía, no vivíamos esa... Como que no me metía en eso, sí. Claro. Imagínate, yo a mis 14 años todavía jugaba muñecas. Yo buscaba mis muñecas y iba con mi vecina a jugar. No es como ahora las niñas, yo quedo de ay. Esa vida inocente. ¿Verdad? Sí. Y entonces, bueno, yo cumplí 15 años, siempre quise esos 15 años porque yo miraba a las demás niñas cómo les celebraban los 15 años. Le decía a mi mamá, y no me van a celebrar los 15 años. Pero ya mi mamá ya vivía como una ruptura con mi papá. Yo me di cuenta que mi papá se había casado en Estados Unidos, que él andaba en el barco, que él tenía una esposa en Estados Unidos y que esa esposa quería llevarnos a los mayores, ¿verdad? Y entonces mi papá me escribía cartas muy bonitas porque él es una persona muy poética, ¿verdad? Y entonces él me contó de que ya no estaba con mi mamá, que tenía que comprender. La persona con que mi papá se casó en Estados Unidos, ella era testigo de Jehová. Entonces ella como queriéndonos ayudar, ella nos mandaba las revistas de los testigos de Jehová. Y yo empecé a conocer como que digamos a Dios a través de eso, porque también como éramos una familia grande, mi abuelita, mi bisabuela, era muy católica. Y ella me metía que al catecismo, que a esto. Yo siempre fui una niña muy introvertida. Gina, disculpa que te interrumpa otra vez. Bueno, vamos a ir interrumpiéndote poco a poco porque es que queremos saberlo todo, ¿verdad? Porque yo sé que todo va a edificar. Pero cuando escuchaste esta ruptura entre tu mamá y tu papá, ¿cómo esto te afectó siendo tan joven? Sí, me afectó bastante porque ya mi mamá también tenía otra pareja. Y como era un pueblo muy pequeño, la pareja de mi mamá
él estaba con otra señora y la señora me insultaba mucho a mí. Wow. Entonces yo no sabía cómo defenderme, ¿me entiendes? Y entonces creo que una vez dije yo, no, yo me voy porque ya mi mamá no era la misma. Se desaparecía, se iba, y yo preguntaba dónde estaba mi mamá. Claro, como vivíamos en esa casa que vivía otra tía ahí, ella se quedaba con nosotros. Entonces, era algo como bien confuso, yo me sentía muy confundida y llegó un momento en que yo decía, yo me voy de esta casa, yo me voy a ir a trabajar porque mi mamá se va y que no sé qué. Y yo me fui para La Ceiba, donde una tía. Y entonces creo que fue una vez que me escapé de la casa. Mi mamá me buscó y yo dije, no, sí me quiere, mi mamá sí me quiere. Pero bueno, llegó el momento en que mi papá como que dejó de ayudar, ¿verdad? Las cosas se pusieron muy difícil para nosotros. Ya no teníamos aquí abundancia, porque nosotros teníamos mucha abundancia mientras mi papá mandaba, mientras mi mamá era ama de casa. Y entonces mi mamá dijo, me voy. Entonces ella tenía un amigo que era, en Honduras le dicen coyote, que pasa gente a Estados Unidos. Mi mamá habló con nosotros y con la tía donde vivía y dijo, solo me voy por 2 años. Solo 2 años necesito. Y entonces habló con nosotros y yo le decía, mamá, no te vayas. No se vaya, mamá, no se vaya. Pero ella, bueno, ella vendió todo. Vendió televisor, vendió, en aquellos tiempos, ¿te acuerdas que había VH? Ay, mi madre. Sí, todo vendió. Sí. Ella vendió todo, pero dijo, me voy. Wow. Bueno, me acuerdo que fue un septiembre 17. Soy muy mala para la fecha, pero esa fecha jamás se me olvida. Sí, porque es que hay fechas que marcan Sí, de verdad. me acuerdo que la fuimos a dejar al punto de buses y yo todavía le decía, no se vaya. Pues ahí fue un cambio, wow. Wow, sin tu papá, ahora sin tu mamá, sí. Tan joven, tenías que 15 años. 15 años. Yo cumplo años en agosto 7, imagínate 15 años, y ella se va un 17 de, wow, apenitas. de Sí. septiembre. Bueno, mi mamá se fue. Y con todos tus hermanos también. Sí, ahí. nos quedamos con esa tía, ¿verdad? Con todos mis hermanos. Bendigo a mi tía, una persona muy, muy linda, sí. Y entonces, pero ella tenía sus otros hijos. Wow. ¿Verdad? Mi mamá tenía, en el pueblo tenía lo que le decimos una caseta que vendía comida. Okay. Se la deja a mi tía. Y bueno, ya nosotros quedamos, mis hermanos. Y tú sabes, sin mamá, sin papá, uno no vale nada. Wow, qué fuerte. Nuestra vida cambió, mis hermanos. Uf. Entonces fui viendo la necesidad. Yo era muy apegada a mi abuela. Yo le decía mami. Y entonces mis hermanos siempre dicen, vos sos la consentida, pero no es así, no es que como yo soy más introvertida, más esto. Y entonces, cuando yo no me sentía bien en la casa, yo me iba para de mi abuela, de mi mami. Y mi mami era feliz conmigo allá, ¿verdad? Pero mi mami, habían tiempos que se venía para acá, porque una tía vive aquí, que fue la que me trajo acá. Se venía, entonces ya que yo quedaba en la casa. Una prima de mi papá, que esa persona fue para mí una bendición, un corazón que nunca se me quita de mis oraciones. Wow. Se llama Marta García, ella muy Como especial. la mano del Señor siempre está Sí. ahí ayudándonos. Ella siempre quería como que yo saliera adelante, como que sigue estudiando, Gina, no te quedes. Pero que ella miraba los abusos que habían en nosotros, y ya mis hermanos también. Imagínate, Jorge, mi hermano, yo tenía 15, Jorge tenía 13, Danilo tenía 12, Isaura, que es mi hermana, con ese síndrome, se llama el síndrome de Cushing. Y bueno, es un síndrome de que, bueno, ella nació solo con un riñón, y donde tenía que crecerle el otro riñón, le creció un tumor. Y ese tumor le hizo un desorden hormonal que hizo que a ella produciera más testosterona que hormonas. Wow. Entonces ella, su cambio fue cambiando, que todo su cuerpo se le llenaba de vellos y ella empezó a tener vellos como varón. Imagínate, había mucha gente curiosa que quería saber si era mujer o hombre. Qué fuerte. Pasó muchos abusos, mi hermana, y cuando yo entonces a otra tía, mi hermana de mi mamá se fue en septiembre, no volvimos a saber de ella más. O sea que se fue tu mami Sí. y ya no se comunicó más con No, porque ustedes. en ese tiempo no había ni celulares ni teléfono, y en el pueblo peor, pues hace poco hubo teléfono en el pueblo, hace como unos 10 años creo. Bueno, entonces, pasó eso de que no sabíamos nada de mi mamá. Imagínate, ya nosotros éramos estorbo, ya nosotros no valíamos nada. Yo empecé, había un tío también,
Mi papá pues se fue con otra señora que no nos quería. La casa que él había construido para nosotros, y nosotros íbamos a la casa cuando estaban construyendo, y este va a ser mi cuarto, este va a ser... Mi papá dijo, ustedes no pueden ir más ahí, esa casa no es de ustedes. Entonces eso marcó, fue una marca que quedó en mí, más que todo. Y vivíamos en la casa de mi mamá, herencia de mi mamá. Y bueno, una vez estábamos ahí para un diciembre, tú sabes en los pueblos cómo es. Cuando vienen esas fechas. Esas fechas. Pero me acuerdo biencito que yo empecé a trabajar desde mis 15 años a cuidar una bebé. Fue mi primer bebé. Que es la hija de esta tía, Marta, que yo le digo, es prima de mi papá. Y ella muy especial. Ella siempre, ella es maestra, y colocó su horario a modo de que yo le cuidara a su niña cuando ella no estaba, y cuando ya ella iba, yo iba al colegio. Wow, qué hermoso. Y así yo fui que saqué ciclo común, ¿verdad? Y entonces ella me daba un pago, pero también ella me ayudaba con la comida, porque nosotros no podíamos ir a comerle la comida a mi tía, y ¿me entiendes? Mi abuela no estaba acá. Pero estaban viviendo con su tía. Sí, la casa era de mi mamá. Okay. Entonces mi tía vivía en la casa de mi mamá. Y entonces, bueno, era muy difícil. Ya mis hermanos andaban con otros muchachos, ya probaron bebida. Entonces yo como que agarré esa coraza, ¿me entiendes? Ellos, de que si yo los miraba haciendo algo que no debían, yo les daba. Ustedes no tienen que hacer esto. Como la hermana mayor. Sí, ya yo como que agarré eso sin que nadie me dijera, pero ya ellos como que tenían ese temor conmigo. Me acuerdo una vez que mi hermano venía borracho, y yo venía y nos íbamos a encontrar, y él miró un árbol de limón y agarró las hojas a mascarlas para que yo no le sintiera, porque yo siempre le decía, sopla. Wow. Entonces siempre ha habido ese respeto hacia mí de parte de mis hermanos. Y estaban mis tíos, y ellos siempre estuvieron al pendiente de nosotros, pero como te digo, había como eso, pues que nosotros éramos los malos. Nosotros entonces sufrimos. Yo una vez una prima fue a decirle una queja y no me preguntó nada. Me dio como dicen ustedes, una pela. Que yo estuve 3 días en cama. Wow. Y eso también fue algo que marcó mi corazón. Sí, cada ¿verdad? detalle. Sí, esas cositas como que son cosas que el enemigo va usando para traer cargas en tu corazón, tristeza, sentimientos que te van marcando, creciendo. Pero como dice este programa, por su gracia. Amén. Entonces yo tenía esa gracia, y habían unas amiguitas del colegio que hasta la vez nos dijimos hermanas. Y su papá era una persona, imagínate, analfabeta, vendía jugos naturales, pero ese señor aprendió a leer con la Biblia. Wow, qué lindo es el Señor. Sí. Entonces él siempre pasaba con su carreta por la casa y me pasaba llamando y me daba un jugo, pero él siempre me hablaba de la palabra de Dios. Dios extendiendo su amor. Sí. Yo conocí a Jesús a través de él, de ese señor, don Martín, lo bendigo, y él ya murió. También fue muy doloroso su muerte. Pero ese señor venía y me decía, vete para la casa. Entonces él tenía también 5 hijos, y yo a veces me iba, era como un refugio. Y la esposa de él, una belleza de señora, y con las muchachas, entonces él empezó a presentarme a Jesús, ¿verdad? Él era de la iglesia adventista. Entonces yo, ay no, ese amor es el primer amor que uno espera ese sábado para ir a la iglesia. Entonces tú me imaginas como yo el viernes yo empezaba a ¿qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué me voy a poner? Y entonces conocí a Jesús a través de ese señor. ¿Qué edad tenías, Gina? Siempre 15 años. Sí. En ese diciembre, me acuerdo, un 24 de diciembre, mi tía me dice, ayúdame. A mí siempre me gustó cocinar. Siempre yo me metí a la cocina con mi mamá, y cómo se hace esto, que no sé qué. Y con mi abuela yo aprendí a hacer quesos, como mi abuela hacía quesos, cómo hacía la crema, la mantequilla y todo eso. Y me gustó, siempre mi área fue la cocina, a mí me encantó la cocina y los niños. Y entonces yo me metí y aprendí a cocinar a mi corta edad, y mi tía me decía, haceme esto. Y yo lo hacía. Entonces ella me dice, mira Gina, hazte este pollo, es de una persona muy especial. Haz este pastel. Y como era 24 de diciembre, yo me esmeré a hacerlo. Cuando todo estaba listo, me dice, Gina, llévatelo, que esto es para ustedes.
Qué lindo. Imagínate. Wow. Y yo alegre, yo llego a la casa, otra tía vino y nos trajo como que los estrenos. La provisión Sí, del sí, Señor ella en de la Ceiba, ella fue a comprar y nos trajo a cada uno estrenos y bueno, eso fue alegría. Pero yo ya tenía todo preparado, me acuerdo, para celebrar este 24 de diciembre, cuando empiezan a buscar a Gina y yo miro un carro extraño y Gina, ¿y quién es? ¿Y quién es? Y entonces mi casa era de alto. Y yo digo, ¿yo a quién busca? A Gina. ¿Usted conoce a Gina? Le digo, ¿y para qué la busca? Es que la mamá mandó unas cosas. Esa fue la primera comunicación que tuvimos con mamá, que nos mandó unas cosas. Y ya ella mandó cartas a cada uno de nosotros, que había llegado a Estados Unidos, que estaba bien, mandó fotos. Y eso fue como un regalo, wow, para nosotros. Me imagino que en ese momento sentiste como una luz de esperanza, Sí. como que wow, en medio de sí, todo esto. Sí. Bueno, pasó el tiempo, ¿verdad? Yo ya iba creciendo, pero iba creciendo con amarguras, muy señalizada. Ya mis amigos, no te juntes con ella, ¿me entiendes? Los papás. Yo me acuerdo que mi mejor amiga cuando cumplió los 15 años, yo me fui por una ventanita a ver su celebración porque yo no podía ir a esos cumpleaños. Wow. Y entonces éramos, como quien dice, no valías un peso. Una tía mía, hermana de mi mamá, vino y dijo, entonces me acuerdo biencito que mi abuela me dice, vente a vivir conmigo, ya no vas a estar allá, pero vente para acá. Mis hermanos se quedaron siempre en casa, Jorge y Danilo se quedaron en la casa, pero otra tía que ya murió es una persona también que nos enseñó sobre el perdón y sobre el amor. Esa tía era una mujer de fe, exageradamente una mujer de fe. Ella dice, yo me llevo a Isaura para San Pedro Sula, porque ella necesita ir al médico. Pero ya en ese entonces mi mamá empezaba a mandar dinero. Ya nosotros contaban con esa ayuda. Sí, con esa ayuda. Y mis tías pues se lleva a Isaura allá y empieza a llevarla al médico. Y empieza mi hermana con un tratamiento. El Señor hizo muchos milagros en mi hermana, porque mi tía ya iba a la iglesia también. Y bueno, yo me voy para la Ceiba. Mi tía me va a traer de casa de mi abuela para la Ceiba para que yo vaya a trabajar y a estudiar. Y sí, yo trabajaba con ella. Todo lo que sé de cocina y todo eso fue gracias al trabajo que yo tuve con ella. Es una persona muy estricta, pero como yo ya venía como de mi mamá, porque mi mamá era súper estricta, que cómo tenía que respetar, como esto. Pero imagínate, yo era una muchacha muy bonita, un cuerpazo, entonces era muy admirada. Y como yo siempre era bien alegre, a mí me ponían así de mesera, yo siempre tenía amistades, ahí me hacía amistades. Si me iba porque ya tenía un restaurante, tiene un restaurante en la Ceiba, si me iba ya con las muchachas y siempre, entonces había ese celo con mis primas también. Y era un problema wow, tremendo, porque tal vez el muchacho que le gustaba a mi prima, yo le gustaba. Entonces ese era un problema grande y yo decía, Dios mío, yo me quiero morir, yo no quiero existir, yo esto, lo otro. Wow. Y entonces yo decía, yo cuando cumpla 18 años yo me voy. Y yo me voy porque eran tantos problemas. Y entonces iba al colegio y terminé de sacar ciclo común. Y yo ya me quería ir, me volví al pueblo, volví a trabajar con mi tía, me metí al colegio otra vez para sacar la carrera, no pude, volví a la Ceiba otra vez. Entonces en eso, hasta que cumplí 18 años, dije yo traigo a mis hermanos. Ya mis hermanos estaban en San Pedro, Jorge y Danilo, y el más pequeño, Arturito, que fue el que quedó de 5 años, quedó en el pueblo. Y dije, yo tengo que trabajar para mis hermanos, pero yo voy a traer a mis otros hermanos de allá de San Pedro Sula, porque ellos habían pasado mucho trabajo allá. Ya ellos se habían ido una vez, también ilegal, habían quedado perdidos en México. Wow. Y se habían venido para Honduras de regreso, porque mi mamá nunca les respondió cuando ya estaban en México las llamadas ni nada. Mi mamá ya, bueno, eso también, mi mamá en Estados Unidos, imagínate, una persona que nunca había salido, una persona que de pequeña había tenido tantos hijos, llega a Estados Unidos, otro mundo, ella se encuentra con otro señor y ya ella vivía, como quien dice, la vida loca ya. Wow. Y mi papá con su otra. Entonces habían situaciones donde yo mandaba a pedir ayuda a mi papá y mi papá decía, no, su mamá no dejó hijos conmigo, miren cómo hacer. Entonces mis tías nos ayudaban mucho, sí, nos ayudaron,
Pero cuando yo decidí traer a mis hermanos de allá yo decidí salirme a los 18 años, me fui con una decisión. Siempre he sido muy decidida. Dije yo, me voy. Yo me acuerdo que el día que me iba me decía mi tía, si te vas aquí no regresas. Digo yo, está bien. Yo dije yo, a lo que fuera. Yo me acuerdo que me monté a un taxi con unas bolsas negras, con mi ropa. Y yo iba, ¿y dónde voy a ir? Wow. ¿Dónde voy a ir? Oye, yo iba, creo que había ahorrado, porque yo siempre era así como que me gustaba vender cosas, ahorraba mi dinero de mi trabajo. Gina, yo como con 2,000 lempiras. Mira qué hermoso que en todo lo que tú nos estás contando, desde el principio, para que veamos cómo muchas veces nosotros tendemos a no darnos cuenta de la mano de Dios en las cosas pequeñas, por ejemplo, que parece pequeñas, pero son grandes, porque mira el Señor que te introdujo a la palabra, que tenía buenos detalles contigo, su esposa, la tía que te ayudaba, la abuela que te ayudaba. Ahí es donde vemos la gracia del Señor, la misericordia y el amor del Señor siempre, ¿verdad? Tratando de llegar a nosotros. Y también como vemos a través de lo que nos has contado hasta ahora, la mano del enemigo también, buscando sembrar cizaña, resentimiento, suicidio, todos estos sentimientos, porque vemos que el Señor viene a ayudarnos, a amarnos, a protegernos, a traer ese amor, pero el enemigo viene ¿a qué? A robar, a hurtar, a destruir. Gloria sea al Señor. Mira, cuando yo decido traer a mis hermanos, entonces, cuando yo me voy, yo me acordé de una señora, ella murió también. Y yo me fui para casa de ella. Y el taxista me decía, ¿dónde la llevo? Y yo le decía, ya le voy a decir, porque iba ahogada en llanto. Wow. Y entonces le dije, me llevó al lugar, llegué ahí y me dijo la señora, claro, vente para acá, tú puedes estar aquí cuando quieras. Ven para acá. Y estuve ahí. Me acuerdo que al siguiente día fui a buscar trabajo y encontré en una tienda, encontré trabajo. Y bueno, estuve ahí de la señora, yo le dije, yo tengo dinero para rentar, y a la par de la casa de ella estaban rentando un cuarto, porque yo siempre con la idea, yo tengo que traer a mis hermanos. Entonces cuando estaba en ese cuarto, yo lo renté y yo traje a Jorge y a Danilo de San Pedro, que ya ellos, si yo los dejo allá, yo creo que ellos ya estuvieran muertos, porque tú sabes, el enemigo andaba queriendo atacar. Y entonces los traje, empezamos los tres a vivir ahí. Me acuerdo que dormíamos en el suelo. Un tío político nos prestó algunas cosas para una cama, un freezer y una estufita, porque allá los apartamentos vacío. Entonces cuando se dieron cuenta mis primas, me mandaron a quitar todo. Entonces yo fui trabajando, comprando esto, comprando lo otro, y así. Y como te digo, ya yo iba como que formada como que con aquel don Entonces mis hermanos siempre me hacían caso, si hacían cosas eran escondidas mías. Y bueno, empezamos a vivir solos y fui viviendo con los tres. Luego yo ya empecé a trabajar, ellos empezaron a trabajar también. A pesar de todo, mi tía vivía muy pendiente de nosotros y mi hermano empezó a trabajar en el restaurante con ella. Empezamos a ganar mejor y fuimos a rentar otro apartamento ya más acondicionado con 2 cuartos, y yo siempre pensando, voy a traer a mis otros 2 hermanos porque tenemos que estar juntos los 5. Y entonces así fue, yo trabajaba, pero yo no trabajaba para mí, yo mandaba dinero para Isaura allá a San Pedro y para Arturito, yo siempre pendiente de mi hermanito, de Arturo. Entonces cuando yo me fui a vivir al apartamento, eso pasó el tiempo, ya yo trabajaba en otro lugar, con otra posición ya más, gracias a Dios, siempre he tenido esa gracia que la gente nos quiere mucho, y como esa falta de amor y papá, nosotros somos apegados con la gente, ¿no? Wow. Y estaban estos señores, los Panayotis en Honduras, don Jorge y doña Suat, que se portaron conmigo muy lindo. Y comenzamos a vivir en ese apartamento. Traje a Isaura, ella vivía conmigo, pero como te digo, nosotros fuimos formados como para trabajar. Mi hermana es una mujer que tú la pones a trabajar y ella trabaja, wow. No es que se va a quedar ahí sentada, pero ella vivía con muchos complejos
por su apariencia. Por sus condiciones. Empezó a trabajar también en el restaurante con mi tía, mis hermanos, pero mi hermano Jorge era como el más débil. Ellos decían, vos tu consentido, Jorge. No, es que él como el más débil. Y Jorge era alcohólico y empezó a probar drogas. Imagínate, lo mismo que vio con tu papá. Sí, entonces Jorge, era de los que bebía y peleaba. Oh, wow. Y venía golpeado a la casa. Y todo eso fue como quien dice mi tortura. Wow. Entonces allá en el pueblo, Arturito ya estaba de 12 años, pero Arturito también empezó a llevarse con malas personas. Yo me acuerdo que mi tía me dice, vení, trae a este muchacho, mira que anda ya con mareros. Yo me acuerdo que llegué un día y él estaba dormido y ya venía y tenía dibujado un número en su pecho porque se lo iban a tatuar. Wow. Y en ese momento le digo, te vas. Se vino conmigo, él muy apegado a mí. Por eso hay que tener cuidado, por Sí. eso la Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Sí, y entonces me lo traje, ya nosotros vivíamos los 5 ahí. Y yo trabajaba, mi tía me consiguió un contrato con un casino y yo le hacía los bocadillos a los casinos. Yo trabajaba toda la noche, pero mis hermanos me ayudaban a trabajar. Y era 18 años que tenía. ya tenía 19 años, sí, ya tenía 19 años. Entonces esa misma tía, yo siempre quería el amor de ella, ¿ves? Porque yo miraba cómo ella trataba y yo decía, yo quisiera que me quisieran así. Wow. Ya nosotros no teníamos en todo este tiempo mucha comunicación con mi mamá, porque ella, como te digo, y mi papá. Y estaba ese anhelo, ese vacío, sí, ese vacío. Entonces yo sentía que los consejos de ella eran los mejores, que quería lo mejor para mí. Entonces había un señor que yo le gustaba, imagínate, y a mí nada que ver, porque gracias a Dios sí, yo tuve noviecitos, pero fíjate cómo es el Señor, eran cristianos. Y me invitaban a la iglesia. Yo empezaba a ir a la iglesia. Entonces, pero yo no le caía bien a los papás porque miraban la responsabilidad que yo tenía. Cuando yo jamás desde ese momento jamás me volví a despegar de mis hermanos. Siempre tuve el apoyo de mis tíos. ¿Para qué? Siempre ellos estaban pendientes y siempre hubo ese respeto que yo decía, no, yo no puedo hacer nada malo porque ¿qué van a decir mis tíos? Y entonces, a pesar de que nos miraban como que yo era la peor mujer del mundo, y siempre se habla, ¿no? Esta anda con esto, porque siempre fui muy varonera. Yo tenía tengo muchos amigos, porque hasta la vez son mis amistades. Y entonces, bueno, se da de que ese señor, y bueno, uno de los consejos, mira, que él vive en él vive en Estados Unidos, y si te casas con él te va a. Yo decía, llevo a mis hermanos y nos vamos a ir para donde mi mamá. Wow, siempre anhelando siempre, ese amor. Ese anhelo siempre, yo creo que los 5 lo hemos tenido, ir a ver a mi mamá. Bueno, yo me junto con él, me caso con él, pero fue un infierno. Yo creo que de toda mi vida, yo conocí el infierno ahí. Porque era que le decían de que cuando salí embarazada que no era de él, y eso era, él me llamaba y mira que ustedes comen por mí y que no sé qué, y porque una de las condiciones que yo le dije es que mis hermanos siempre conmigo. Y yo me fui de ese apartamento a vivir a su casa y llevé a mis hermanos porque esa era una condición que yo no iba a dejar a mis hermanos. Y llegó un momento de que él me dijo, o tus hermanos o yo. Y yo, obvio, yo le dije, yo no lo voy a pensar, mis hermanos. Y yo ya estaba embarazada. Entonces mi embarazo fue un embarazo que yo decía, mira, yo saltaba para que se cayera el bebé. Wow. Yo decía, yo no quiero estar embarazada. Señor, quítame esto. Yo no quiero estar embarazada, que voy a traer un hijo al mundo. ¿A qué? ¿A qué? Yo me acuerdo que una vez en el baño llamé hasta una farmacia, que qué podía tomar para que me viniera la menstruación, porque yo no quería estar embarazada. Y entonces, bueno, no disfruté mi embarazo como otras mamás. Y en yo todo me quejaba este tiempo, mucho. tú no albergaste en tu corazón, porque bueno, ya habíamos hablado tú y yo acerca de tu testimonio, y en tu corazón no habías albergado algo en contra de Dios por todo esto que habías estado pasando. Claro que sí. Yo llegué a pensar que Dios no existía, Wow. que Dios no, que era una fantasía, que eso era algo que nos mostraban para nosotros ser diferentes, ser buenos, pero que uno podía ser bueno sin Dios. Uh-huh.
eso no era real, que Dios no era real, que eso era algo imaginario. Imagínate. Sí, yo no quería estar embarazada, yo siempre tenía en mi mente que era la maldición, que era una maldición y que todo lo malo me podía pasar, porque ¿qué le va a pasar a alguien que es una maldición? Pasé el tiempo, un día voy a dejar a mi hermano al colegio, y cuando yo vengo de regreso para la casa, eran como las 7 de la mañana, yo me bajo del carro y ¡puf! Sí, yo dije, ¿y esto? Era como un agua caliente, yo no sabía qué era, yo no estaba informada. Gina, ¿y qué tiempo tenías cuando se te rompió la fuente? Tenía 6 meses, 24 semanas. Wow, poquito Sí, tiempo. Sí, poquito tiempo. Por eso fue de que, bueno, a mí se me rompe la fuente y yo digo, ¿qué hago? ¿Qué es esto? Y caminé hacia la casa de mi tía, hacia el restaurante que estaba ahí cerca, y yo le dije, vea. Y ella me dijo, Dios mío, Gina, rompiste fuente, que no sé qué. Y yo, asustada, no había qué hacer. Y le digo, vienen del doctor. La clínica quedaba ahí cerca. Cogí un taxi y me fui para el médico. Y el médico, desde que entré, le dije que era una emergencia, me atendieron. Y me dice, tenemos que programar ya un aborto. Gina, y me habías dicho que había algo que había provocado también ese aborto, algo trágico, algo bien triste que había provocado. Sí, la muerte de un primo. ¿Te acuerdas que te dije que nosotros nos criamos con otra tía y sus hijos? Entonces él era como mi hermano y éramos de la misma edad. Entonces, imagínate, fue muy dolorosa para mí su muerte. Y así que lo mataran de la manera que por asaltarlo, lo mataron en San Pedro Sula, fue muy doloroso. Y eso también marcó mi vida. Cuando yo fui, entonces me fui en el doctor, dice el doctor que tienen que programar el aborto porque la niña no está formada, que la niña no tiene los pulmones desarrollados y que no hay ninguna esperanza de vida en ella. Entonces yo me senté y mi mente en blanco, yo no sabía qué pensar, yo solo me preguntaba, ¿qué hago? Entonces yo no tenía a quien llamar, yo no tenía una mamá a quien llamar, yo no tenía un papá a quien llamar. Wow. Yo solo tenía a mis hermanos y mis tíos, como fuera, pero tenía a mis tíos. Y yo no tenía un esposo porque ya vivíamos en pleito y él siempre me recalcaba que ese bebé no era de él. Wow. Y entonces, imagínate, yo no me podía ni defender. Porque sentía como que tenía ese compromiso de agradecimiento con ese señor por haberme cogido con mis hermanos y vivir en ese techo sin pagar una renta con mis hermanos siempre, ¿verdad? Entonces siempre, a pesar de que eso, yo siempre tenía eso, que tenía que agradecerle, que tenía que aguantar, que tenía, porque yo tenía a mis hermanos ahí. Y embarazada, imagínate, eso fue un caos. Yo me siento, porque el doctor está programando para sacarme la bebé, el hacerme el aborto. Me siento en el sofá ese afuera y la secretaria me dice, Gina, me dice, tome, llame ahora mismo, me dice, a este doctor, me dice, pero llámelo, váyase ahora, me dice. Y entonces bendigo mucho a ese doctor, el doctor Brooks, y yo lo llamé, y ese doctor estaba trabajando en una clínica del gobierno, y lo llamo y me responde y me dice que vaya inmediatamente. En cuanto llego, me ve y me dice, no te preocupes, todo va a salir bien, todo está bien. Bueno, le doy gracias al Señor ahora porque, bueno, esa gracia, como dice, por su gracia. Ahora comprendo, después de mucho tiempo, comprendo la gracia de Dios. Nosotros nacemos con esa gracia. Y cuando Él tiene propósitos para nosotros, llevamos esa gracia aunque nosotros no la miremos. Amén. Y entonces caí en gracia con Él, un hombre muy especial para mí, el Dr. Brooks. Y entonces me dice, de aquí no puedes salir más, de aquí puedes salir en ambulancia. Y yo le decía, pero yo no tengo dinero para pagar una ambulancia. Y me dice, no te preocupes, todo va a estar bien, ya voy a llamar, pero él me dio opciones, fíjate, me dio opciones. Mira, Gina, yo puedo trabajar, me dice, en el hospital de Honduras y eso te va a valer 50,000 empiras, me dice. ¿De dónde? Yo no tenía ni un centavo. Y me dice, también lo hacemos en el hospital de Antoni, pero eso te va a valer más. De entrada tenés que pagar los 50,000 empiras, me dice, y de ahí, porque se cobra por día la incubadora y tu niña va a necesitar. Le digo, doctor, yo no tengo nada. Me dice, bueno, me dice, estoy de director, me dice, en el Hospital Atlántida. Y el tratamiento que hay en estos hospitales está en el Hospital Atlántida, me dice, pero tú sabes que es estar allá. Bueno, no sé, pero está bien. Él mandó a llamar a la ambulancia y de ahí me sacaron en ambulancia y me fui al Hospital Atlántida. En el Hospital Atlántida aprendí mucho, porque vaya,
Como te dije, nosotros somos criados en un pueblo, pero teníamos ese médico de cabecera en el pueblo. Ya teníamos nuestro doctor ¿verdad? Ya vivo siempre 24 horas una enfermera en el pueblo, que cualquier cosa, si no estaba el doctor, estaba la enfermera que nos mirara. Pero nunca había ido de internada al Hospital Atlántida. Había ido con mi hermanito. Una vez se dio una situación que tuve que llevar a mi hermanito al hospital porque tenía una diarrea, y me acuerdo, eso fue una marca también, que te la voy a decir ahora que me acordé. Yo mandé a llamar a mi papá porque mi hermanito estaba con una diarrea y vómito, y yo mandé a llamar a mi papá con un primo y le dije que Arturito estaba mal, y me dijo, mi papá mandó a decir, yo no tengo nada que ver en eso. Mira, eso fue terrible. Yo no tenía cómo pagar una clínica. Me acuerdo que yo me fui y en un RAI de ahí del pueblo, alguien me dio RAI del pueblo al hospital atrás de un carro. Nosotros le dimos paila en un carro, y así llevé a mi hermanito y fue tratado. Y ahí en el hospital, para poderme ganar, yo le hacía los mandados a la gente. Decía, yo voy, y me da un peso. Y así, yo iba, y así, esa fue la forma que yo conocí a la Atlántida. Ya más o menos yo llevaba una idea de lo que yo iba a ir a la Atlántida. Me fui al Hospital Atlántida, me llevaron, y desde que me llevaron con los pies hacia arriba, porque yo no podía perder más líquido amniótico. ¿Verdad? Estuve en el hospital. ¿En riesgo? Sí, era un riesgo. Y me monitoreaban. El doctor recomendó que yo tenía que ser atendida, que cada media hora tenían que monitorearme para ver los latidos de la bebé y ponerme unas inyecciones para madurar los pulmones de la bebé. Y así fue. Yo casi no dormía porque me despertaban, y yo decía siempre, Dios no existe. Miraba la situación de otras mujeres ahí que arrancaban las sábanas para ponerle pañales a los bebés. Wow. Imagínate, una situación horrible, niñas pariendo de 13 años, y ahí las parían, y yo miraba cómo ellas mismas, doctor, los dolores, y ellos ni paraban bola. Y una situación que vi, que ella se sacó su bebé. Ay, qué Una muchacha se sacó su bebé, lo cargó, y yo, mira, que yo decía, Dios mío, ¿será que yo voy a ser así? Wow. Porque lloraban del dolor y no les paraban bola, y tantas situaciones que vi ahí. Y entonces yo dije, yo tengo pañalera aquí con cosas, porque mi hermana me llevó por si paría, porque todo el mundo se confundía, que decía, esta perdió fechas, ya va a parir, y ella no tenía las fechas. Entonces, más para mi esposo en ese tiempo, pensar de que no era de él. ¿Me entiendes? Sí. Y entonces, bueno, yo ya no quería enfocarme en eso, yo estaba enfocada en esa situación en el hospital. Y yo le decía a mi hermana, lléname la pañalera, y decía, ¿y qué hiciste con lo que había? Lo regalé. Wow. Porque mi mamá, yo no hablaba con mi mamá, pero mi mamá, al darse cuenta que yo estaba embarazada, que era su primer nieta, ella se volvió loca. Y ella mandaba, mira, desde pañales. Y ella trabajaba con una doctora allá en Estados Unidos, y esas mandaban de todo mandaban. Como a eso de las 3 de la mañana, yo siento ganas de ir al baño, y que yo quiero ir al baño, y yo le digo a la doctora, cuando me iba, los médicos que me revisaban eran médicos que están haciendo prácticas, y ya había agarrado amistad con ellos. Y yo le decía, doctora, mire que yo siento ganas de ir al baño, y me dice, China, usted no puede ir al baño, usted no se puede parar de esa camilla, y usted sabe que no. Es más, me dice, si usted se para de esa camilla, todo lo que hemos hecho, Retrocede. no va a valer la pena. Tiene que quedarse ahí. Yo decía, bueno. Y yo sentía que venía como con más fuerte aquello. Me dice ella, como a eso de las 4 de la mañana, 4:20, me dice, Gina, me dice, yo creo que estos son dolores de parto, me dice. Y le digo, voy a llamar al doctor, y me dice, ¿qué? ¿El doctor? Me dice, era el director de la Atlántida. Me dice, sí, me dice, él viene hasta las 9, 10 de la mañana, él no. Le digo, no, él me dejó el número, yo lo voy a llamar. Y me dice, China, él no le va a contestar. Pues él me dijo que lo llamara, y yo lo voy a llamar. De hecho, 2 timbrazos, y el doctor me contesta, y le digo, doctor, le digo yo, dice la doctora que yo estoy teniendo contracciones, le digo yo, y me duele mucho, quiero ir al baño. Me dice, Gina, pásame a la doctora. Y él dio las recomendaciones, que nadie me tocara, que él se llegaba. De hecho, él llegó, él me dice, ya te vamos a hacer un tacto, que esto no sé. Cuando me hacen un monitoreo, la bebé ya no se mueve. Ellos se asustan porque la bebé no se mueve. Llega el doctor, me hacen otro monitoreo, y es más, me hacen ahí mismo un ultrasonido, y la bebé sí tiene pálpito, pero dice el doctor, está perdiendo demasiado líquido amniótico, que la bebé ya no se mueve, está en un rinconcito como para resistir, dice.
Imagínate de dónde viene luchando mi niña. Wow. Y entonces te voy a hacer un tacto. Ya yo estaba en 5 de dilatación. Me dice, hay que programarte ya la operación. Empieza él a movilizar, a llamar al anestesiólogo porque es un hospital que la sala siempre está ocupada, la sala de operaciones. Pero él viene e inmoviliza, que es algo de emergencia. Yo me acuerdo de que yo llamé a mis hermanos, sí, les dije que ya iba a parir. Ya, mira, me hicieron el segundo tacto, yo estaba en 7. Cuando me llevan, yo me acuerdo que yo salí, me llevan en silla de ruedas y a la única que vi fue a una tía que yo tenía también mucho rencor, pero mucho rencor en ella. Wow. Un rencor que yo decía, ay Dios mío, cuando la vi. Pero ella cuando me vio, ella fue un ángel. Ella fue un ángel ahí porque me acuerdo que me llevaban, ya iba súper nerviosa, muy nerviosa, no sabía qué iba a hacer. Y ella estaba ahí y entonces ella me dice, todo va a estar bien, me dijo. Entonces yo le dije, no me vaya a dejar solita. Y ella me dice, no mi amor, yo no te voy a dejar sola. Me llevaron y en lo que estaba allá en la sala que ya me llevan, el hospital estaba en remodelación, me llevan por unos pasillos y me llevan ya y me preparan y me suben a una camilla lo más pronto posible y los dolores eran ya muy fuertes. Me decía el doctor Gina, por favor no vayas a hacer fuerza, porque ese es un instinto, pujar. Y entonces yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Y yo le hacía que así. Y yo criticaba, imagínate, yo criticaba a las mujeres que hacen. No, y en ese momento estaba de los dolores de parto. Y entonces sale el anestesiólogo y hasta le jalaba la corbata y le decía, mira, a ver qué hace. Yo ya estaba loca con aquellos dolores. Y entonces me dice, trata de pegar la frente en tus rodillas, trata. Pero yo tenía preeclampsia, yo no podía cerrar las manos de lo inflamada que estaba. Y entonces le decía, no puedo, en lo que me están metiendo una aguja en la espalda. Yo no sentía, pero yo sentí algo y yo me moví. Y era una contracción también, me moví y todo el mundo alertado se movió, que no sé qué peligroso. Me hacen con fuerza para abajo para poderme sacar como una manguerita, no sé, decían que era una pequeña manguerita que yo tenía atrás que se había obstruido. Y todo el mundo, yo escuchaba, yo les decía, yo ya empezaba a gritar, ya la desesperación empezaba a gritar. Yo solo sé que me hicieron para atrás, me pusieron una mascarilla y yo ya quedé. Me acuerdo que yo sentí todo, yo escuchaba todo, yo sentía como algo, fuerzas que hacían en mí, yo sentía eso, yo sentía la bulla, yo escuché donde decían, no llora, no llora. Y entonces, bueno, cuando yo desperté en un cuarto blanco amarrado, yo dije, me morí, yo estoy muerta. Yo quedaba viendo y dice, bueno, yo me morí, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Qué voy a esperar? Wow. Y entonces empecé con un dolor en la operación y quería quitarme. Empecé como con una tos y alguien se acercó y me dice, todo está bien, todo salió bien, su niña está bien, usted está bien, todo salió bien. Me dice, está amarrada porque usted quiso con anestesia, tuvo reacciones de manipularse y que no sé qué, pero ya la van a desamarrar, que no sé qué. Ok, y me toca que me lleven y había una ventanilla como esa ventana y había otra camilla porque no me podían llevar por el lugar donde me metieron porque como estaba en remodelación habían botado todo eso y me tenía que cruzar de esa camilla a la otra y tenía que irme porque venían más. Esos hospitales públicos tú sabes que tienen mucha demanda. Súper ocupados. Yo cuando voy ahí, yo miro a mi papá. Cuando yo miro a mi papá ahí, yo tenía un odio con mi papá. Yo cierro los ojos para no verlo porque yo no lo podía ni ver. Yo cierro los ojos y yo me acuerdo que me decían que tenía que cruzar esa ventana y yo no podía mover los dedos de los pies. Me dolía todo. Y yo le decía que no podía y me decía mi papá, hija, te cargo. Wow. Te cargo, hija. Y yo le decía, no me toque. No me toque. Yo no sé cómo hice y yo arrastrada poco a poco crucé la otra camilla. Me llevan a la sala de mujeres y ahí estuve. Y al siguiente día que cumplí 24 horas, fue en la mañana, me dice una enfermera, había muchos celos por el doctor, el trato del doctor conmigo. Y entonces llega la enfermera y me dice, mamita, tienes que pararte. Y le decía que yo no puedo. Y me decía, no, tienes que pararte, mira, todas estas mujeres se paran solas.
tienes que pararte a caminar porque ya tienes 24 horas, tienes que pararte a caminar. Y le decía, pero usted, yo no puedo sola. Mira a ver qué hace, pero tienes que pararte. Y antes que venga el médico de visita, aquí no está tu doctorcito, él no va a venir a pararte, tienes que pararte. Y yo, ay, Dios mío, ¿cómo hago? Y yo quedaba viendo así la puerta, yo estaba así en una camilla, la puerta estaba ahí, a ver a quién miraba conocido. Y miro la carita de mi hermano Jorge y yo le hago así, que venga. Y él llega y le dicen, tú no puedes estar aquí, esta es una sala de mujeres. Y le dice, y Jorge que es tan callado, él es, si tú le dices, vete para allá, él se va. Y él dice, no, yo tengo que ayudarle a mi hermana. Entonces viene y me dice, ¿qué querés? Me tengo que parar. En lo que él me para a mí, la voz se me va, yo quería gritar, se me fue la voz. Y yo solo sentí que algo caliente salía de mí. Y es que una hemorragia, y él empezó a gritar y empezaron yo empecé a temblar, yo temblaba, empezaron a llamar a los médicos. Yo escuchaba ruidos y eso, pero yo no tenía fuerzas, mis fuerzas se habían ido. Volví a despertar en el mismo lugar, amarrada otra vez. Wow. Y yo ya sabía, que no estaba muerta, y esperé que llegaran donde mí, me llevaron otra vez a la sala. Y yo ya estaba ahí, y yo digo, yo no me puedo mover, pero llegó un tercer día que me dicen, Gina, tienes que levantarte porque tienes que irte, necesitamos la camilla. Y mira, ¿qué te iba a hacer? Yo estuve sola porque habían 2 mujeres en cada camilla. Así es allá en Honduras. Y decía, ¿cómo hago? Bueno, me dice la enfermera, ¿pero quieres ir a conocer a tu bebé? Me dice, porque ya se va a morir, me dice. Ella sí, sin anestesia, me dice. Wow, y yo, ¿cómo? Si a mí me dijeron que pesó 7 libras, que estaba bien, no, me dice. Ella pesó 2 libras, 14 onzas, me dice. Ella está luchando, la han desconectado, pero ella está luchando tal vez para que tú la conozcas. Y entonces, como lo que me habían hecho en la espalda para ponerme el epidural no funcionó, pero me tocó ahí un punto muy, muy delicado. Yo no podía enderezarme, yo no podía hacer esto, yo no podía enderezarme, yo no podía caminar, caminé mucho tiempo encorvada. Entonces, como pude, me levanté y caminé por toda la pared. Ella me dijo, mira, te vas por este pasillo, ahí va a decir neonato y ahí es. Vete, tú dices que la niña es Gina, porque le decían Ginita a la bebé. Y me voy. Cuando llego allá con mucha dificultad, yo pregunto por Ginita. Ah, usted es la mamá de Ginita, venga. Una enfermera. Y entonces viene y ella me ayudó y me dice, este es tu bebé y está luchando. Cuando yo miré a aquella bebé, era lo más bello que yo he podido ver en toda mi vida. Wow. Hermosa, era chiquitica, no estaba formada. Estaba todavía en posición ranita. Sus ojitos los tenía cerrados, pero se le miraba así. Su piel no estaba todavía. Las venas, todo, pero era velludita, tenía unas cejas bellas. Yo le conté sus deditos y tenía todos sus deditos, sus piecitos eran así chiquiticos. Yo creo que tengo una foto donde me puse un pie y era algo así. Es más, ella tenía, mi hermana le había comprado una esclavita que siempre, como tradición, le compran una esclavita roja a los bebés, ¿no? Para el mal de ojo que le dicen. Y yo me lo amarraba en el dedo, doble, y ese era su bracito. El gruesor de mi dedo. Y entonces yo miraba que a bebé yo nunca he experimentado un sentimiento como ese. Pero como te digo, uno está embarazado, uno siente curiosidad, el primerizo. Pero ese amor es cuando ve ese bebé. Yo miré esa bebé y yo decía, a mí se me vino tantas cosas que yo la quería abortar, que yo quería no tener ese bebé, y se me vino, pero también siempre venían las cosas negativas y decía yo, ¿cómo va a existir un Dios? Si mira esto, no, Dios no existe, eso es una fantasía. Miré a mi bebé, wow. Ese día me tocó irme, me tocó irme para la casa, y créeme que a las 6 de la tarde yo estaba en el hospital para ver a mi bebé. Manejé, con aquella operación yo manejé, y así fue por 6 días. Yo me iba a las 3 de la mañana a ver a mi bebé, hasta que me corrían, y yo regresaba cada vez que había visita, hasta que me corrían. Había muchas veces que me decían, Gina, usted no puede estar viniendo, mire su operación, tiene que tratarse. Fui a visitar a una amiga que ya tenía un testimonio de su bebé que también nació prematuro, y ella me decía, Gina, te voy a dar una recomendación, no llores enfrente de tu bebé, cántale, ellos perciben todo lo que, cántale cosas positivas. Y cuando yo fui enfrente de la incubadora y metí las manos, a mí solo se me vino una canción y decía, la voy a cantar porque solo esa, yo quería recordarme otra canción que combinara con la bebé, y solo esa, Dios ha sido bueno, y yo le cantaba a ella, y yo digo, aunque no exista, pero bueno, está la canción. Esas diosidencias, sí, que uno experimenta.
Wow. Bueno, cuando era el sexto día, ¿verdad? El cuarto día a mí se me abrió la operación, me acuerdo. Pero yo no quise decir nada. Y yo me puse un tape de ese gris. Y entonces pegó, ¿verdad? Y yo decía, yo no voy a decir nada. Llegaba la mamá de un amigo de mis hermanos a curarme y yo nunca estaba. Y yo le decía a ella que me curaban en el hospital y en el hospital le decía que ella me curaba porque la conocía en el hospital. Wow. Entonces yo nunca tuve una curación. Y yo no dependía de mí sola. Yo le decía a mis hermanos, yo me tapaba y mis hermanos eran los que me bañaban, me sentaban en el inodoro y ellos me bañaban. Mis hermanos me hacían todo. Ellos me limpiaban, ellos me levantaban de la cama, mis hermanos me hacían todo a mí. Yo dependía de mis hermanos y de mi primo, que es como mi hermano y lo bendigo, Ramón. Él fue muy especial en ese proceso. Y entonces, y se turnaban, ellos se turnaban. Ramón dormía conmigo unas noches, después Danilo, y Jorge ya estaba con su esposa, entonces era entre Arturito, Danilo y Ramón, que eran los que me atendían. Dependía mucho de esos 3 varones, que los bendigo. Al sexto día, yo voy al hospital, pero ya iba con una mentalidad yo muy negativa, porque siempre me decían, Gina, tu niña no va a sobrevivir, ella está luchando, y un día antes una enfermera me dice, mire Gina, me dice, tratamos de darle a la niña alimento por medio de la sonda, porque ella estaba conectada con un montón de aparatos, pero ella devuelve y creo que se le están deshaciendo sus órganos por dentro, me dice. Y ella sacaba una cosita café y yo, más cosas negativas, más odio, más amargura, wow, más de todo. Yo me acuerdo que ese día yo me fui para la casa y yo me senté llorando, yo solo lloraba. Había un muchacho que vivía arriba de la casa, nosotros lo rentábamos y él me hablaba de Dios. Y yo le decía que yo no quería saber nada, Iván, yo no quiero saber nada de Dios. No quiero saber, te respeto, cree vos, pero para mí Él no existe. Eso es una fantasía. Y entonces me acuerdo que ese día él estaba ahí y mi hermano y solo me dieron un vaso de agua. Y yo negativa. Al siguiente día, el sexto día me paro, voy al hospital y yo me voy a suicidar, yo me voy a matar, voy a dejar una carta para mis hermanos, total, yo soy una maldición, ¿verdad? Yo soy una maldición, ¿qué hago aquí? Yo no sirvo, porque era una palabra yo me identificaba con esa palabra, yo no sirvo para nada, porque me la repetían muchas veces. Vos no servís para nada. Y yo me creí eso. Entonces, el no sirve y que soy una maldición, que somos 5 maldiciones, yo me creía esa maldición. Y entonces, estaba muy mal. Mucha gente me hablaba así, ¿para qué? Pero no escuchaba. Wow. Era como algo. Entonces me acuerdo ese día que yo escribí una carta para mis hermanos. Yo tenía una pistola, un revólver, yo la cargué porque yo tenía una cajita de balas y yo la cargué y dije yo me voy a suicidar. Y yo había visto cómo se suicidaba la gente, y entonces digo yo, solo va a ser uno y ya sabía dónde iba a hacer las cosas, ya tenía preparado como que todo, pero yo voy a ir a desconectar a mi niña porque no va a seguir sufriendo más. Ella no va a seguir sufriendo más. Y yo tampoco. Y entonces me fui al hospital. Cuando llegué al hospital me preparé. Entré a neonato. Y me acuerdo que estaba vacío. Estaba un silencio. Los bebés estaban durmiendo porque habían varios bebés.